Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro podcast Negocios en Acción, donde estaremos hablando acerca de la importancia del manejo del riesgo. Hoy tenemos con nosotros a Yami Rincón, que está aquí para que tratemos esos aspectos desde la parte administrativa y estaremos abordando también todos los aspectos relacionados a la parte corporativa del manejo de riesgo. ¿Cómo estás, Yami? Muy bien, Domingo, muchas gracias. Gracias por esa introducción. Sí, la idea es hoy hablar de los temas de la gestión de riesgo para las compañías, porque pues sabemos que existen muchas dudas, que en las compañías salen muchas preguntas, entonces sería bueno que hoy abordáramos todas esas preguntas. Así es. Yo vi que hace un momento cuando estábamos hablando detrás, pues me comentabas acerca de que no es un asunto exclusivo de compañía, sino que también pasa a nivel personal, ¿no? Claro, a nivel personal también nos sucede mucho porque, como te comentaba, adquirimos seguros. Si no los utilizamos, en realidad no es que sepamos mucho de ellos. O sea, no sabemos ni la cobertura ni qué tenemos que hacer en algún caso pues, de reclamación. Entonces, por eso la idea es que estemos aquí hoy como solucionando esas preguntas generales y globales para ir aclarando dudas. Así es, Entonces, realmente. pues con base en eso quisiéramos saber, creemos que una de las preguntas más grandes es ¿por qué es importante la gestión de riesgo? Bueno, en realidad es una pregunta bastante general, ¿no? Y es importante que nosotros tengamos en cuenta que no es tan solo un requisito. En la mayoría de los casos, cuando una persona decide emprender y constituir una compañía, inmediatamente le dicen, bueno, para tú constituir una compañía necesitas tener esto y esto y esto. Y entre todo lo que le piden que tenga, le dicen aseguranza, o sea, seguros. Necesita tener seguros. Seguro de responsabilidad general, que se conoce como General Liability, y seguro para el manejo de los empleados, que se conoce como Workers' Comp, ¿verdad? En Sí. otras empresas también les requieren seguros a nivel profesional, y si involucra muchos aspectos de tecnología, también les requieren seguros en el aspecto cibernético. El hecho que tengas el seguro es importante. Ahora, la otra parte es que tengas la cobertura adecuada. Generalmente, los agentes de seguro son muy buenos para determinar cuál es la cobertura que tú necesitas. Y en la mayoría de los casos van a irse un poquitito más arriba de lo que tú necesitas. En realidad, la parte de que tú tengas la cobertura es esencial. Ahora, estamos hablando de otro aspecto importante, de la gestión. O sea, no es solamente que tengas la aseguranza. Ahora es que tú puedas tener una gestión apropiada a fin de que tú puedas ir controlando paso a paso los eventos que se pueden dar a nivel personal, si es un seguro para tu casa o algo así, o a nivel corporativo cuando es un seguro para tu compañía. Entonces vamos a explorar un poquito acerca de eso. Cuando hablamos de General Liability, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es lo que te cubre General Liability? Eso es una pregunta que muchas personas dicen, bueno, yo tengo seguro, y de repente van a trabajar a un sitio, vamos a decir que es un pintor. Sí. Y él agarra, empieza a trabajar y de repente mancha con pintura algunas cosas que el dueño considera importantes. Entonces, ¿y ahora qué hago? ¿Saco dinero de la bolsa y la pago? ¿O cómo resuelvo esto? ¿Le digo que me deduzca de lo que me tiene que pagar? O bueno, voy a empezar a discutir diciendo que es culpa de él porque él dejó eso en el medio. Y Sí. no. O sea, hay muchas formas de abordarlo. La realidad es que si tienes un seguro de responsabilidad general, el seguro debería cubrir esos incidentes que a veces se dan. Yo recuerdo hace unos años atrás una compañía de construcción que estaban erigiendo scaffold, ¿verdad? Los andamios. Estaban erigiendo. Y en un determinado momento, de los braces que tenía se cayó y le cayó un carro. Oh, Le dio, bueno. claro. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Pues te reparamos el carro,
De una vez el dueño del carro dijo que obviamente que ese carro, tú sabes, todo el mundo va a decir que Sí, el claro. carro es de primera, que eso es lo mejor, que ese Está carro nuevo, ¿sabes? Todas esas barbaridades, cuando en realidad ya tú tienes un seguro, en este caso un General Liability, que es para cubrir ese tipo de incidentes. Por suerte no hubieron personas involucradas, entonces no entra el seguro de Workers' Comp porque fue un asunto de un vehículo. Entonces, por lo menos cuando en una compañía sí deben hacer una reclamación porque hay vidas comprometidas, que por lo menos en tu amplia trayectoria tienes algún caso que nos puedas ejemplificar para nosotros entender mejor. sí, ya ahí estamos pasando a una cobertura de Workers' Comp, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de Workers' Comp, hablamos de incidentes en los cuales algún empleado, sea propio o de otra compañía, se vio involucrado en un accidente. Entonces, si ese accidente lleva consigo el hecho de que haya una lesión, que puede ser una lesión temporal o una lesión permanente, o si hubiera un caso de muerte, entonces ya estamos hablando del otro tipo de seguro que es Workers' Comp. Y en ese sentido nosotros vamos a ampliar un poquito más porque hay varios elementos que debemos cubrir en el aspecto administrativo a fin de que nosotros podamos hacerlo bien. Entonces continúa con nosotros que vamos a seguir hablando de este tema. Gracias. ¿Cansado de lidiar con procesos que te quitan tiempo y energía? En D&G Consultant te ayudamos a enfocarte en lo que importa, hacer crecer tu negocio. Nos encargamos de lo demás. Procesamiento de nómina, estimaciones, servicios de recursos humanos, takeoffs, servicios de gerente financiero, servicios de contabilidad y teneduría de libros y marketing digital. Ya sea que estés comenzando o escalando, somos tu back office estratégico. Eficiencia, claridad y resultados. D&G Consultant. Tus procesos en orden, tu negocio en acción. Bueno, Domingo, ahorita ya nos hiciste como ese abrebocas de lo que es la elegibilidad de la cobertura, de lo que debemos tener en cuenta. Ahorita sería muy importante que nos hablaras en el caso de ocurrir un siniestro, porque sabemos que para nuestras compañías es muy importante, muchas veces nos lo preguntan, ¿qué deben hacer? O cuáles son los pasos a seguir, cuál es el procedimiento, cómo deben hacer sus reportes para que de entrada sepan cuáles son el paso a paso y no vayan a cometer errores en el momento de una reclamación. Eso es muy importante. Gracias, Yami, por hacer la pregunta en este aspecto. Hay mucho desconocimiento en ese sentido. La mayoría de los empresarios, como te dije anteriormente, inician su compañía, establecen el seguro que les requieren, la aseguranza que les requieren, y luego ya se olvidan de eso. Lo hacen como por requisito. Sí, correcto. Y esa es una de las partes que es dejada como negligencia dentro de las compañías. Y no se utiliza sino hasta que sucede un hecho. Que se necesita. Exacto. Y entonces lo que pasa en ese sentido es que vienen complicaciones, hay de mucho tipo. Entonces, para evitar esas complicaciones, uno tiene que ser proactivo. Sí. Entonces, tener un sistema ya establecido de reportes, por ejemplo, un reporte indispensable en cada compañía es un reporte que se conoce como reporte de incidentes o Incident Report. Y en ese Incident Report hay muchos elementos que se deben cubrir, que están predeterminados con la finalidad de que cuando suceda un incidente, y llamamos incidente cualquier acto en el que una persona se ve involucrada y de alguna manera se ve afectada físicamente. Entonces, en ese Incident Report, que es el primer documento que debe levantar la persona que está en la oficina, el dueño de negocio si no tiene nadie en la oficina, o si no tiene manera de resolver eso porque no tienes las herramientas, entonces te recomendamos que tú contrates a D&G Consultants para que te ayude con todo ese tema.
Y si en realidad tienes dificultades en lo que tiene que ver con el manejo de tus empleados, pues contrates a Hiring Quick, que también se encarga de todos esos elementos. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Debes tener este Incident Report. ¿Qué reclama o qué requiere el Incident Report? Cuando hay un accidente, debería haber, primero, en primer lugar, se llena el reporte con el nombre de la persona que fue afectada, el lugar donde sucedió el hecho, los elementos que hicieron que eso sucediera. No es lo mismo que de repente tropezara y se cayera del piso o que se caiga de un andamio, ¿verdad? No es lo mismo que sea que estaba cortando un papel y se cortó el dedo, que tenga una pistola de aire y se clavara un clavo en el fémur. Todo Sí, esto que te estoy diciendo son hechos reales que yo he visto. Entonces, estás hablando desde la experiencia. Sí, entonces son diferentes, ¿no? Ahora, una vez yo accesé el hecho, qué pasó, dónde pasó y cómo pasó, entonces ahora yo necesito saber quiénes estaban ahí que den fe y testimonio de que eso realmente sucedió como tú dices que sucedió. Entonces, una vez yo lleno todos esos datos, ahora viene lo siguiente, ¿no? Si eso sucedió tal como tú dijiste, entonces venimos al siguiente paso. Fuiste al médico. Realmente no es una acción unilateral del empleado decir, tuve un accidente, me fue al médico, a menos que ese empleado esté solo. Realmente debería ya haber un procedimiento dentro de la compañía para que cuando suceda un accidente, el supervisor tome a ese empleado y lo lleve al workmate más cercano. Si fue el supervisor que se accidentó, entonces que llame a la oficina, diga, mira, me pasó esto. Y que vaya con otro empleado al workmate más cercano para que ahora tenga una revisión médica. Entonces ahí viene lo que se llama el initial finding, ¿no? El médico evalúa lo que sucedió. Si fue una rotura, pues entonces va a tomar las precauciones del lugar y va a hacer la sutura del lugar. Si hubo algún nervio involucrado, algún tendón involucrado, pues entonces va a dar los seguimientos de lugares para que se pueda tratar adecuadamente. O dependiendo de cuál fuera la lesión, él va a determinar algunos elementos. Va a determinar si la persona requiere tomar días de reposo. Si no, es simplemente, ok, pasó esto, pero perfecto, ya te curé, te puedes ir al trabajo de nuevo. O si la persona va a tener algún tipo de intervención más adelante de carácter médico. De todos modos, en ese initial finding, ese es un documento que va a llegar a la empresa también. Y va a llegar también al Workers' Comp. Ese documento del initial finding va a tener seguimientos, ¿no? Si la persona tiene que volver en una semana, si tiene que volver en 3 días, si tiene que volver más adelante, pero va a tener ese seguimiento. Por otro lado, en la parte administrativa está también el Incident Report que se va a unir a eso. Y entonces viene otro formulario. Este es el formulario que se conoce como OSHA 300. Entonces aquí en este OSHA 300 de la parte administrativa, entonces vamos a incluir todos los elementos del accidente y vamos a poner incluso si la persona va a tener días libres, si no va a tener días libres, si lo que sea, lo vamos a colocar todo ahí. Y entonces viene la comunicación entre la aseguradora y la compañía y el empleado. Y ese reporte, ese OSHA 300, ¿se debe hacer cada que haya un incidente o tiene otra periodicidad? Cada vez que haya un incidente, sea que tenga consecuencias severas o no las tenga, se debe llenar el formulario. Es un formulario que se va llenando con todos los incidentes y una vez al año, entonces se reporta con otros fines que vamos a evaluar dentro de un momentito, pero se va reportando. Eso va a determinar muchos aspectos relacionados con tu costo de seguro, con tu manejo de riesgo, con los planes que tú tienes dentro de la empresa, con qué segura es tu compañía en términos de manejo de riesgo. Entonces hay muchos elementos que se toman en cuenta ahí.
Otra razón por la cual es importante llenar los incident reports y llenar el OSHA 300, si fuera necesario, obviamente siempre es necesario. Sí. La razón por la que es importante es porque hay accidentes. Todos sabemos que en las empresas se dan accidentes de mucho tipo, pero también ten cuidado porque hay personas que quieren aprovecharse del sistema, y si tú no conoces claramente los elementos que debes tomar en cuenta para poder discriminar si tú tienes responsabilidad en un accidente o no, entonces es posible que tú seas víctima de un fraude. Entonces es la razón por la que los accidentes tienen que evaluarse en el momento. No podemos decir, bueno, llega alguien, y siempre se van a dar esos casos. Mira, que a mí me duele aquí en la espalda, que lo que pasa es que yo la semana pasada me caí, pero que yo no dije nada porque pensé que no era una cosa de mayores, me tomé unos medicamentos, pero nada, no me mejoro, entonces quiero ir al médico, que el seguro me cobra. Esos elementos y esas situaciones que se dan, inmediatamente arrojan elementos que deben ser un red flag, una banderita roja diciéndote cuidado. Porque hay personas que querrán siempre aprovecharse del sistema. Es por eso que necesitamos testigos. Y no es que si tú no tienes testigos, tu caso es débil. Pero también tenemos que asegurarnos de que esos testigos sean creíbles. O sea, hay muchos elementos que debemos tomar en cuenta. Pero, sobre todo, en la parte administrativa, es importante que tenga en cuenta que hay que llenar reportes internos, y hay que llenar reportes para poder comunicar a la aseguradora acerca de lo que está sucediendo. Después de eso ya vienen otros procesos en los cuales vamos a tener un ajustador de parte de la aseguradora que va a leer el reporte, te va a llamar, te va a preguntar, ok, perfecto, entonces tú sometiste esto, y te va a hacer una pregunta clave. ¿Tú crees que es real? Si tú tienes dudas respecto de lo que te están diciendo, debes ser honesto y decir, bueno, mira, lo que me dicen, yo lo coloqué en reporte y todo lo demás, pero a mí no me parece tan convincente. Entonces ellos van a proceder para investigar hacer un poco investigación respecto a eso. Si tú dices que tú crees que eso es real, que eso sucedió tal como dicen, entonces ellos van a descartar esa parte y tú tienes toda la responsabilidad de lo que pase de ahí en adelante. Eso es importante saberlo. Bueno, Domingo, pues yo creo que las personas que nos están viendo, a mí también me quedó súper claro con toda tu explicación, que es muy importante ese reporte inicial y seguir esa secuencia de preguntas, hacer el reporte bien como se necesita, porque pues es el que nos da como el punto de partida para todo el procedimiento que después se viene, que nos dejabas muy claro de que tampoco es solo hacer como el reporte y dejarlo ahí, sino que hay que hacerle un constante seguimiento para saber pues cómo continúa todo. Entonces pues muchas gracias por aclararnos esa duda tan importante. Bien, perfecto. Continúa con nosotros y estaremos explicándote otros aspectos relacionados con el manejo de riesgo. ¿Cansado de lidiar con procesos que te quitan tiempo y energía? En D&G Consultant te ayudamos a enfocarte en lo que importa, hacer crecer tu negocio. Nos encargamos de lo demás. Procesamiento de nómina, estimaciones, servicios de recursos humanos, takeoffs, servicios de gerente financiero, servicios de contabilidad y teneduría de libros y marketing digital. Ya sea que estés comenzando o escalando, somos tu back office estratégico. Eficiencia, claridad y resultados. D&G Consultant. Tus procesos en orden, tu negocio en acción. Dando continuidad con este interesante tema, sabemos que existe como la duda en las compañías porque hay un término que se utiliza mucho, que es el IMOD. Entonces necesitamos que nos aclares un poco qué es ese término, qué es lo que mide, qué es lo que nos indica, para que nos quede bastante claro y pues a los espectadores que tenemos en este momento.
Bueno, gracias por introducirlo. En realidad, el EMOD es la exposición de riesgo que tiene cada compañía. Y eso se mide en base a la industria. O sea, en la industria te da un estándar, ¿no? Y entonces tu compañía se mide en cuanto a ese estándar. Oh. Entonces, el EMOD toma los incidentes que una empresa ha tenido en un periodo de 3 años y se va rotando, o sea, cada año saca el año más viejo e introduce el nuevo. Entonces, eso te va a ir dando un porcentaje de riesgo para tu industria. En Estados Unidos, y ya lo veremos más adelante, pues en Estados Unidos tenemos que la mayoría de las empresas van desde 0.5 hasta 2, siendo 1 lo que se considera como el promedio, ¿no? Entonces, si tú tienes un IMO de 1, significa que tú no tienes mucha variación. A medida que vas aumentando de 1, entonces significa que tú vas a pagar ese porcentaje adicional de aseguranza. Digamos que tú tienes un 1.6, significa que tú tienes 60% más de riesgo que las personas que están en la industria. Es decir, que en ese orden de ideas, pues lo recomendable sería estar por debajo de 1, porque pues estar ya después de 1, eso implica costos adicionales para las empresas. Exacto. Entonces, para que nosotros podamos entender, no solamente entender, pero controlar eso, es importante que tomemos en cuenta muchos detalles. Para poner una industria con la cual nosotros estamos muy familiarizados, la industria de la construcción, sí, estamos hablando acerca de que tienes que tomar en cuenta proveer a tus empleados de lo que se conocen como los PPEs, que son Personal Protective Equipment, o sea, equipos de protección personal que ayudan a mitigar los riesgos. Por ejemplo, guantes, botas con la punta de acero, camisas mangas largas, jeans, cascos que son duros, como se le llaman hard hats, los que le llaman los goggles, que son como los lentes para que no te caiga nada en los ojos, y entre otras cosas que son importantes tomar en cuenta, ¿no? Por eso es importante, hemos visto pues cuando hacemos la contratación de los empleados en Hiring Quick, hemos visto que es muy importante que ellos vayan a su capacitación de seguridad. O sea, es decir, que sin esa capacitación no pueden empezar a laborar. Tienes mucha razón. Y otros elementos, compañías que son más proactivas, lo que hacen es que tienen lo que le llaman los tradicionales toolbox. Los toolbox no son más que reuniones semanales con sus equipos de trabajo, claro, en los cuales ellos exploran un factor de riesgo. Digamos que somos 5 los integrantes de este equipo, entonces yo soy el líder del grupo, yo me reúno con el grupo y hoy vamos a hablar acerca del riesgo de los andamios. Y nos sentamos y leemos los diferentes aspectos de riesgo de andamios. Y entonces cada uno va tomando parte en la lectura, luego hace checklist de todo lo que nosotros evaluamos hoy y entonces ya ellos van más atentos a lo que pasa. O de repente decimos, no, hoy vamos a hablar acerca de los riesgos de tener un electroshock, que nos electrocutemos. Uh-huh. Vamos a ver los elementos que hay que tomar en cuenta para que nosotros exploremos el equipo que inspeccionemos el equipo que vamos a utilizar antes de conectarlo para evitar que eso pase. ¿Por qué es importante tener esas reuniones todas las semanas? Porque el cerebro humano es bien interesante. El cerebro humano cuando se expone a un ambiente nuevo, inmediatamente está alerta y está mirando cualquier cosa que podría ser riesgosa. Pero una vez pasan los días expuesto al mismo ambiente, el cerebro empieza a discrecionar qué es importante y qué no. Y de repente hay un cable que tú viste la primera vez y pasaste con cuidado, la segunda vez pasaste con cuidado, tercera vez pasaste con cuidado. Llega un momento en que tu cerebro no nota que el cable está ahí. Lo mismo sucede con algún cable que está suelto o que de repente puede provocar un choque.
O en el caso de los que trabajan con andamios, los cross brace, ¿verdad? Los andamios se colocan una pieza de metal aquí, otra pieza de metal aquí, se colocan unas crucetas Sí. y se les pone. Pues yo las veo todos los días. Llega un momento en que no está ahí y yo no noto que no está ahí. Y entonces por eso es importante tener esas reuniones constantes con la finalidad de que las personas tomen conciencia o reseten el cerebro una vez más para poder accionar al momento en que se den situaciones que puedan ser de riesgo. Una vez cada empleado hace eso, lo que hace que, como su cerebro está atento, entonces empieza a reducir la frecuencia de esos incidentes y, por supuesto, afecta positivamente el IMAN. Claro. Es que es importante porque las cosas se van volviendo como costumbre. Entonces, lo que dices, ya uno está acostumbrado a ver algo ahí y se pierde como ese temor de que hay un riesgo, de que hay que tener cuidado. Entonces, por eso, pues es muy importante lo que estás diciendo. Así es. Y hay otros equipos, naturalmente. Si tú vas a trabajar en altura, aparecen los que son los harness para estar conectados. Hay personas que, no, yo he hecho techos 20 años y yo nunca me he caído. Es que no necesitas caerte más que una vez para morirte, ¿no? Así es sencillo. Así es, no necesitas caerte más que una. O sea, con una tienes. Yo recuerdo un chiste que hablan de personas de los kamikazes, ¿verdad? Que dice que está explicándole cómo explotar una bomba y le dice el instructor, presten atención porque lo voy a hacer solo una vez. Entonces sí. Eso pasa con los accidentes y hay accidentes que son fatales, qué triste, ¿no? Sí. Pero tú nada más necesitas tener un solo accidente fatal para salir de aquí. El propósito de la gestión de riesgo a nivel corporativo es garantizar que tú vuelvas a tu casa cada día con tu familia. Entonces queremos que cada quien vuelva a su casa con su familia y que pueda tener una vida feliz, que pueda recibir la remuneración que merece por el trabajo que realiza, pero que lo disfrute, no en una cama postrado porque tuvo un accidente, sino que lo disfrute a plenitud con su familia. Por eso es tan importante que en las empresas tengan control de riesgo. Eso no es un tema para tratar ligeramente. Es preferible que no cobres una factura y que tus empleados estén cubiertos. Es importante también darte algunos consejos para un control de riesgo sostenible. ¿Por qué? Porque para las compañías este no es un gasto, es una inversión. Hay que proteger a los empleados y asimismo estarían protegiendo sus ganancias. Entonces, hay algunos aspectos que sería importante tener como consejos. Formar un comité de seguridad proactivo, capacitación de seguridad bilingüe para alcanzar a todos los empleados. Asociarte con firmas de recursos humanos o consultores para temas de cumplimiento y reclamaciones. Usar tecnología, plataformas de reporte, dispositivos de seguridad y registros centralizados. Bien, esto concluye nuestro episodio del día de hoy. Esperamos que la información que hemos compartido contigo haya sido de interés para ti. Recuerda que la única finalidad de esto es protegerte a ti y proteger a tus empleados para que tú puedas ser más productivo. Si la información que te provimos parece abrumadora, recuerda que siempre puedes contactar a D&G Consultants o Hiring Quick con la finalidad de que te podamos ayudar a que tú mantengas todos tus procesos en orden y que tu negocio continúe desarrollándose tal como tú has planeado en tu vida para que tu negocio pueda ser productivo. Muchas gracias, Domingo, por toda esa información que nos acabas de dar, por transmitir todo ese conocimiento y compartirlo. Si ha sido de interés para ustedes toda esta información, esperamos que nos sigan en nuestro canal de YouTube Negocios en Acción. Suscríbanse para poder tener acceso a todos estos episodios y nos veremos la próxima semana en un nuevo episodio con más información. Hasta luego. Hasta luego.